Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Hoy hablando sobre la lucha contra el cáncer de ovario. Nos sigue acompañando en el estudio la doctora Carmen Clara Mantellini. Con la doctora Mantellini, bueno, tengo una anécdota. Siempre te cambio el apellido, por eso te pido disculpas. Pero bueno, Gracias. vamos a Gracias. seguir conversando sobre el cáncer de ovario y vamos a hablar sobre el abordaje. ¿Cómo es la atención a este paciente una vez que ya ha agarrado conciencia, ha ido al especialista y se hace el diagnóstico? ¿Cómo es el abordaje, cómo es el procedimiento cuando es un estadio temprano, cuando está un poco más avanzado y cuando lamentablemente ya ha llegado a un punto bastante Fíjate, crítico? yo soy ginecobstetra, entonces somos los ginecólogos el médico de cabecera de la mujer. Entonces lo importante es nosotros ayudar y acompañar este diagnóstico precoz, pero el manejo del ginecólogo-oncólogo o del cirujano-oncólogo en este caso, ¿no? Pero hay ginecólogos-oncólogos que se especializan en el tratamiento de esta mujer. El tratamiento va a depender del estadio, pero ya es de manejo del equipo oncológico, porque no es solo el cirujano, que es muy importante en el cáncer de ovario, la citorreducción, que no significa sino disminuir el número de células presentes para que entonces haya mejor respuesta al tratamiento, bien sea con quimioterapia, pero ya se acuerda con el equipo de oncología. ¿Se podría realizar una histerectomía para este tipo de paciente o no se...? Está contemplado en el protocolo y cuando hablamos ya de prevención se contempla la histerectomía. Hay una cosa en estas pacientes que no tienen cáncer, que son portadoras, que ya identificamos, que se hicieron el estudio genético y que son portadoras de estos genes. En estas pacientes se acuerda cuando ellas ya terminaron su vida reproductiva, ya tuvieron los hijos que quisieron tener, se acuerda lo que se llama una disminución de riesgo con una oforosalpingectomía, que no es más que el nombre médico para explicarlo, de remover el ovario y la trompa, porque Ok. fíjate que lo interesante en el cáncer de ovario, sobre todo en el cáncer que se llama epitelial, que es un tipo específico de cáncer, es que se parece, se asemeja al cáncer de trompa y al cáncer del peritoneo, que es una cubierta que tenemos todos internamente en el abdomen y la pelvis. Y entonces se ha visto que en las pacientes portadoras del gen, esto no es para la población general, una vez que identificamos que esta paciente es portadora del gen o de los genes BRCA1 y BRCA2, entonces se sugiere la realización de esta cirugía y está la controversia si dejar o no el útero, que quizás sería tu pregunta. Claro. ¿De qué va a depender? Bueno, de la necesidad del tratamiento después, porque le estamos removiendo los ovarios, vamos a producir una menopausia inmediatamente y estas pacientes van a requerir para mantener calidad de vida terapia hormonal. Y entonces, ¿qué pasa si le dejamos el útero? Que si la terapia hormonal no es completa, es decir, con estrógenos y progesterona, podemos nosotros más bien con la terapia inducir problemas de endometrio. Si se deja el útero y se quitan los ovarios y se hace esta terapia hormonal, ¿esta mujer podría tener hijos en algún momento o ya se pierde la posibilidad? Bueno, ya serían equipos, ¿no? De que tiene trasplante y tendría que ver manipulaciones hormonales y tendría que ver su riesgo personal, ¿no? De recibir todas estas hormonas. Pero si tú vas a hacer esta cirugía es porque la paciente completó su deseo de fertilidad. Nosotros en el aparato reproductor pues tenemos los ovarios, tenemos dos ovarios. Ajá. Puede ser que tengamos presencia de células cancerígenas en uno y en el otro no, o se presentan en ambos. Puede ser, claro que sí. Lo que pasa es que lo que sabemos de la enfermedad hasta ahora es muy poco porque, como te comentaba antes, lamentablemente se diagnostica muy tarde y lo que se está buscando es tratar de identificar, más allá de que, ok, esta paciente sana tiene los genes, es lograr identificar un marcador que nos avise muchísimo antes de que el ovario pueda ser visible a través de estudios de imagen que él está presente. Claro, pero no todos los pacientes se le pide hacerse los estudios de BRCA. De placa, de De los ecosonogramas. BRCA. Ujú. Los BRCA no, hay que esperar, hay que hacer la entrevista y ver si hay riesgo personal o familiar, sobre todo familiar. Que tengamos pacientes con familiares en primero o segundo grado de cáncer de ovario joven, sobre todo, o cáncer de mama jóvenes. Son pacientes que presentan estos cánceres mucho antes de los 50 años. Se dice que el cáncer de útero específicamente pasó a segundo lugar porque las mujeres han tomado más conciencia, han ido más al médico, han ido más al ginecólogo y la citología se está haciendo con mayor frecuencia. Si esto es así con el cáncer de útero, ¿por qué el cáncer de ovario, si se está yendo con más frecuencia al ginecólogo, no se detecta también en mayor medida? Uno, porque no sabemos mucho de sus marcadores iniciales. Y hay pacientes que se sienten bien, hay pacientes como el cáncer de cuello uterino, generalmente es una paciente que está en su edad reproductiva y muchas mujeres en la menopausia abandonan el control ginecológico y es donde aparece este cáncer. El cáncer esporádico de ovario tiene, digamos que un pico de diagnóstico alrededor de los 60 años.
Entonces es muy raro encontrar en la paciente que usualmente, la paciente que se embaraza va a su control mensual, la paciente que tiene hijos tiene una conciencia en ir al médico, no solo por ella, sino para llevar a los hijos al pediatra, a ponerse sus vacunas. Y entonces la toma de conciencia es precisamente esa, no abandones la consulta, chequea, si no has iniciado tu control ginecológico nunca, hay mujeres que tienen 30 años y no han ido todavía a una primera consulta ginecológica, y entonces no podemos identificar todo esto que venimos conversando. Si yo conocí a una persona de 55 años que en su vida había ido al ginecólogo, fue por un tipo de irritación genital y resulta que tenía un mioma y tuvieron que hacerle histerectomía. Entonces, ¿qué tan grave es no ir al ginecólogo y pasar tantos años sin hacerse ni siquiera un tipo de evaluación? Y tu amigo o tu conocido tuvo suerte, porque el mioma es una lesión benigna. Imagínate si hubiese sido una lesión maligna, todo el tiempo que se perdió. Claro, y muchísimos años, y por eso también la conciencia y hacer el llamado para que se haga la visita ginecológica con mayor frecuencia. ¿Desde qué edad una mujer debería ir al ginecólogo? Yo soy partidaria de que inicien las niñas cuando arranca su primera menstruación o cuando ya empiezan los cambios, porque es para crear el hábito y la toma de conciencia. Cuando yo me acerco al médico ya estoy tomando conciencia en qué debo cambiar, qué debo hacer para preservar mi salud. Claro, pero hay muchos padres que tienen temor a llevar al ginecólogo porque piensan de que es una niña. Hay niñas que se desarrollan muy temprano, 9, 10, 12 años y consideran que todavía es muy pequeña para ser evaluada por un ginecólogo. Pero es que ahí es donde está el error. El ginecólogo en la niña y la adolescente no realiza un examen ginecológico. No vamos a colocar espéculo ni vamos a hacer ni siquiera la toma para citología. La toma de citología se inicia después de los 21 años. Entonces, fíjate que es un problema de desconocimiento. Cuando tú le enseñas al papá o a la mamá, porque muchas veces el papá participa en eso y lleva a su niña a la consulta, tú lo que le vas a enseñar a la niña son hábitos correctos, desde la correcta higiene genital, desde cómo protegerse de la menstruación, del manchado menstrual, cómo la ayudas a prevenir y a evitar el dolor menstrual. Últimas recomendaciones? En relación a la consulta, en crear conciencia, en conversar con el ginecólogo, identificar. Mucha gente tú le preguntas, ¿de qué se ha muerto en la familia? Y dicen, bueno, una tía se murió, no sé de qué. Y entonces, un poquito esa toma de conciencia es preguntar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, si todavía están vivos, qué enfermedades hay en la familia y entonces entender un poco nuestro riesgo personal. Doctora, ¿cómo la pueden ubicar? ¿Tiene redes? ¿Tiene número? Sí, estoy en Twitter e Instagram en @dramantelini con doble L y mi correo electrónico es dramantelini como en las redes @gmail.com. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por Daniela. estas recomendaciones. Importante ir al médico, no hay que dejar de ir al ginecólogo. Estuvimos conversando con la doctora Carmen Clara Mantelini, ginecólogo, el día de hoy a propósito de la lucha contra el cáncer de óvulo, de ovario en este momento. Nosotros de esta manera vamos a despedir el día de hoy recordándole las redes sociales @salud_gb, Instagram @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.